Minecraft. Uno de los videojuegos más emblemáticos y populares de estos últimos tiempos, es asombroso como un juego de cuadrados y monstruos, se puede transformar en una historia con un lore complejo que se vuelve más enigmático y confuso con cada actualización que sacan, una mina de oro de contenido para youtubers y streamers de diversos países, una de las más grandes comunidades de fanáticos de videojuegos y mucho más, pero aún así no podemos olvidar a los animadores, artistas que han creado historias y relatos mediante este juego, por eso el día de hoy les voy a hablar de una serie animada que sigue continuando hasta la fecha, una historia que parece ser en los primeros vídeos simples animaciones parodias extrañas y ruidosas, pero al seguir con la historia veremos que esta serie tiene mucho que ofrecer, siendo una especie de universo alternativo del juego base, pero más complejo y profundo mediante la serie avanza, y es por eso que estaremos hablando un buen rato de Pero antes una pequeña introducción que a Doc se le olvidó mencionar, la serie Annoying Villagers o Aldeanos Molestos en español, es una serie animada creada por el usuario Mr. Fudgemonkey que cuenta actualmente con 65 capítulos por el momento. La serie presenta diferentes historias con diferentes personajes que sirve para contar diferentes sucesos que tendrán importancia más adelante, en sus respectivas líneas de tiempo. Ahora, como sea claro esto, disfruten el video. Esta historia comienza de una manera muy especial, ya que comienza con unas animaciones particulares, comenzando por una extraña historia de un golem siendo molestado por unos aldeanos y demostrando su fuerza destruyendo una casa. Un jugador con el diseño más extraño de todo el canal siendo recibido por los aldeanos pero siendo asustado y confundido por su extraño comportamiento. You saw nothing. Pero bueno, las mejores historias casi siempre tienen comienzos extraños, y lo más irónico es que estos capítulos son los más vistos del canal teniendo millones de vistas, pero aún así sigamos. Este capítulo mejora su calidad aún más que los capítulos pasados. En este capítulo nos muestran a una aldea siendo atacada por zombies. Este capítulo es un poco simple como los anteriores, pero si eso te pareció extraño, pues ahora vamos con el siguiente capítulo. Oh. Oh. No! 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 Este capítulo en particular se podría considerar el inicio de la historia, que veremos en capítulos más adelante ya que conecta con los demás capítulos posteriores, aunque también se puede tomar al capítulo 3 como el inicio de la historia, aunque no afecta en nada la continuidad. Este capítulo comienza con 3 zombies mirando de mala manera a 3 aldeanos, uno de túnica blanca, otro de verde y otro de rosa. Este último tiene un gato. Lo importante es que los aldeanos se enfrentan a los zombies mediante una batalla de baile. Ok, sé perfectamente que esto es extraño, en serio. Aparte le quita credibilidad por lo que dijiste de una historia grandiosa. Ok, sé que fue algo exagerado, pero no puedo cambiar el guión, así que se aguantan. Donde después de mucho baile y canciones que no sé si tienen copyright.
Todo termina con un jugador observando todo lo que hicieron los aldeanos y los zombies, y si lo pausamos nos daremos cuenta de algo. Así es, el jugador tiene puras patatas en su inventario. ¿En serio qué clase de loco hace eso? Pero de inmediato el aldeano de túnica blanca ordena que lo atrapen. To be continued. Y seguimos con los aldeanos persiguiendo al jugador que conoceremos como Mr. Fudgemon Case. I lost his scent. El jugador, al pensar que podría escapar de los aldeanos, no se esperaría la emboscada que tenían preparado. Al atacarlo con un cerdo y un gato, el jugador sería atrapado por los aldeanos, con el aldeano de túnica blanca ordenando que lo destruyan. Después, en el siguiente capítulo, vemos algo un tanto inusual, ya que en la parte de anteriormente en Aldeanos Molestos nos muestran el clip equivocado donde se ve al rey aldeano sentenciar a un aldeano de túnica azul a bailar por matar a su hermano mientras se ríe de él. Después pasamos al capítulo verdadero donde nos quedamos, con el jugador distrayendo al aldeano de túnica rosa para así escapar. Mientras tanto vemos a una bruja hablándole a su maestro sobre que algunos zombies al parecer estaban tratando de traicionarlo, con el maestro ordenando a la bruja que mande un mensaje a los zombies para alinearlos. Y seguimos con la historia con Mr. Fudgemon Case escapando de los aldeanos. Donde vemos algo extraño, ya que, mientras el jugador estaba escapando de los aldeanos, ve que un pollo también estaba corriendo, y al voltear se da cuenta que está siendo perseguido por el dragón del Ender y los aldeanos, y el jugador termina lanzando el pollo para atacar a los aldeanos. Así pasamos a los zombies recibiendo un mensaje del maestro, traído por la bruja, diciendo que maten a los aldeanos y al jugador. Pasamos al jugador llegando a un cráter gigante donde es atrapado por los aldeanos, pero notamos que falta el aldeano de túnica verde y el gato del de túnica rosa, pero lo importante es que aparecen los mismos zombies de antes, pero con espadas corriendo a destruirlos. Pero cambiamos a la perspectiva de un jugador a punto de salvar al jugador y los aldeanos. En este capítulo pasa exactamente lo mismo que en el capítulo 6, nos muestran el clip equivocado donde vemos a unos golems de hierro tirar por un acantilado al aldeano de túnica azul que vimos anteriormente, prometiendo que iba a destruir al rey aldeano y todo su dominio. Así es como comienza el segundo arco, el arco del túnica azul. Pero volvamos al arco principal donde aparece un nuevo personaje, Steve. Así es la skin predeterminada y más icónica de Minecraft, y se introduce de la manera más épica posible, salvando a los aldeanos y al jugador de los zombies con una espada gigante de diamante. Esta espada será importante más adelante, además de que esa espada no existe en el juego. Después Steve derrota a los zombies con su ataque especial. Lo más gracioso es ver a Steve romper las leyes de la física y gravedad con el ataque Special attack. Después de derrotar a los zombies, se presenta a los tres y dice que vino para destruir a Herobrine. Así es, el creepypasta más famoso del juego existe en esta historia como antagonista, y aunque no lo creas, Herobrine no será lo más extraño que veremos en esta historia. Continuando con la historia, después de que el aldeano de túnica rosa le estuviera por preguntar a Steve quién era Herobrine, sería interrumpido por un grupo de Endermans liderados por la bruja de capítulos atrás, pero antes de que Steve pudiera hacer algo al respecto, el aldeano de túnica rosa le diría que podía resolverlo y desafiaría a la bruja y sus Endermans a una batalla de baile.
Después de toda la batalla de baile, la bruja diría que les daría a los 4, que les daría 5 minutos de ventaja para escapar, pero antes de saber qué pasa, volvemos a ver al rey aldeano, esta vez para decirle a unos aldeanos de que por temor de que el aldeano de túnica azul cumpla su amenaza de destruir su reino, contrataría a un asesino para ejecutarlo. Este asesino lo conoceríamos como el señor Nariz de Hierro, y junto a su caballo se irían a completar su misión, pero aparecería el aldeano de túnica verde con el gato del túnica rosa de capítulo anteriores, y así termina este capítulo. Me salte algunas partes ya que tiene contenido que no tienes relevancia al capítulo. Double KO. Seguimos con la historia principal, donde el maestro de la bruja la llama ordenándole que destruya a Steve, el jugador y los aldeanos. La bruja lanza pociones a sus Endermans, que les da armaduras de diamante y armas. Pero los Endermans la dejarían sola para ir a comer tacos. Steve la amenazaría con matarla si no le decía dónde estaba él, refiriéndose a su maestro. La bruja se libraría de Steve y lanzaría huevos de zombies y esqueletos para que lo destruyan, y a continuación vemos una de las escenas de pelea más épicas de Steve. Hey! What are you doing? Why are you not destroying them? Hey! What are you doing? Todo terminaría con Steve disparándole una flecha a la bruja, supuestamente matándola. Después Mr. Fudgemon Case le preguntaría a Steve quién era ese Herobrine del que hablaba. Talking about. Are you talking about me? Get out of here. Continuamos con Steve protegiendo al aldeano y al jugador de Herobrine. En la memoria de Steve, conoceremos su pasado, donde vemos a Steve con 2 jugadores más. Estos jugadores se llaman Chris y Greg, ambos eran amigos de Steve, y se nos presentaría también a Notch, el creador de Minecraft, donde se nos da a entender que los 3 trabajan para Notch, y él mismo les dice que tiene una misión para ellos. La misión sería que fueran a una isla repleta de spawners, o sea esos bloques que pueden crear mods y destruir cuantos puedan, y si eran descubiertos por otros jugadores serían despedidos. Steve, aunque tiene un mal presentimiento de la misión, pero aún así los 3 se van. Al llegar a la isla, Steve nota a un jugador en un árbol, pero no le da importancia y dice que lo matarán al volver. Steve y Chris llegan donde estaba Greg, burlándose de un zombie que no puede saltar una pequeña grieta, pero el zombie que vemos tiene una camisa roja, bastante extraño diría yo, pero sin que Greg se dé cuenta el zombie le arroja una poción y unos zombies con armadura de diamante te saltan sobre Greg y le clavan unas espadas, y el zombie de camisa roja le robaría su armadura. Steve intentaría ayudar a Greg, pero Chris lo detiene, diciendo que son muchos y lo mejor es volver ya que Greg puede reaparecer, pero antes de que Steve y Chris pudieran escapar, 2 creepers caerían sobre ellos explotando. Ahora vemos la perspectiva de Steve, viendo cómo Chris peleaba con los zombies, incluso teniendo grandes heridas, pero un zombie aparecería y le robaría los objetos a Steve, pero Chris lo salvaría y cargaría a Steve escapando del lugar, pero Steve notaría que no habían matado a Greg sino que lo estaban capturando, así que no podría reaparecer. Posteriormente Chris llega al final de la isla, craftea un bote, deja a Steve en el bote, lo empuja y por el cansancio cae al piso. No, Chris! Behind you! Después, en la cabeza de Steve, Notch le dice que Chris murió como un soldado y que no debía permitir que su sacrificio sea en vano, y Steve se dice a sí mismo que no permitiría que algo como eso le pase a alguien más, pero Steve presencia algo horrible, que los zombies tiraban el cuerpo de Greg junto con el de Chris, y al arrodillarse Herobrine se haría presente extendiendo sus brazos, viendo cómo es que Chris y Greg se levantaban pero con ojos blancos, con Steve sin nada más que hacer que gritar y ver lo que había pasado. Así regresamos con Steve en el presente, soltando una lágrima por ese recuerdo. Es el momento del enfrentamiento entre Herobrine y Steve.
Steve se dice a sí mismo que ha esperado un largo tiempo para esto, lanza unas pociones y se equipa con armadura de diamante y le dice a Herobrine que traerá la justicia al mundo. Herobrine responde que él es la justicia, hasta hay jugadores que lo adoran como un dios, y vemos a unos jugadores rezando por Herobrine y Steve se lanza a derrotarlo. En medio del combate Steve se da cuenta que Herobrine puede manipular la obsidiana de alguna forma y Steve sigue luchando contra Herobrine. What? Pero él mismo golpea a Steve dejándolo muy malherido. Mientras tanto Mr. Fudgemon Case y el aldeano de túnica rosa unen fuerzas para intentar derrotar a Herobrine, pero Steve intenta detenerlos y Herobrine se aproxima para atacarlo, pero Steve le lanza una poción y con una Ender Pearl cree que puede matarlo con su espada, pero Herobrine saca un bloque de bedrock y golpea a Steve. You're weak. You're nothing! Haciendo que se estrelle y quede inconsciente. Ahora vemos la perspectiva de Steve, que ahora estaba debilitado y no puede moverse, mientras que ve a Herobrine acercarse cada vez más a él. Se disculpa con sus amigos y con Notch por haberles fallado, pero el aldeano de túnica rosa intenta desafiar a Herobrine a una batalla de baile, pero no se preocupen, Herobrine no acepta y el aldeano empieza a enloquecer, gritar y decir que están perdidos. Herobrine se ríe de él diciendo que disfruta de su tristeza y Mr. Fudgemon Case corre hacia Herobrine, diciendo que puede ser el héroe, pero este lo lanza lejos sin ningún esfuerzo. I can do this. I can finally be the hero! Pero de repente aparece el aldeano de túnica blanca desde arriba del cráter ordenando que ataquen y aparecen una horda de aldeanos de túnica amarilla con casco usando sus arcos para atacar a Herobrine. Él mismo no puede reaccionar a tiempo y termina siendo derrotado y ve al aldeano de túnica blanca dándole el disparo final, y vemos a la bruja que no estaba muerta al final escapar del lugar diciendo mediante su teléfono que Herobrine número 3 había sido destruido. Herobrine number 3 has been destroyed. To be continued. Ok, sé que esto parece demasiado, tenemos a Herobrine, Steve y esos aldeanos extraños al final del capítulo. Si creen que esto es demasiado no saben lo que viene, y eso que es solo la mitad de este video. And now. Who are they? We are the Villager Scouts, and we serve under the Villager King. Según lo que dijeron esos aldeanos, en realidad eran aldeanos exploradores que servían al rey aldeano. El aldeano de túnica rosa, al preguntarles quién era el rey aldeano, el capitán de esos aldeanos en respuesta, le contaría la historia de los aldeanos y de su rey. The story of the villagers, the story of our people. La historia cuenta que hace mucho tiempo los aldeanos vivían en paz y prosperidad hasta que llegaron múltiples amenazas a su pueblo. La principal de todas ellas era los zombies, que los dominaban y se alimentaban de su sangre, eso hasta que pudieron defenderse con su inteligencia y sus golems de hierro, hasta que surgiría una amenaza terrible para los aldeanos. But we had a much more dangerous enemy approaching. An enemy with intelligence. An enemy that would rest at nothing to satisfy its own desires, no matter the cost. That's when they came. El relato sigue, cuenta sobre que llegaron esos poderosos seres, llamados jugadores, que eran más poderosos que sus protectores. Los jugadores eran más inteligentes, más letales y poseían armas y objetos que ellos jamás habían visto. Según la historia, los jugadores dijeron que dejarían vivir a los aldeanos si juraban lealtad a ellos y les servían dándoles equipo y recursos para vivir en paz. Claro que era una gran mentira, sometieron a los aldeanos a crueles destinos, esclavitud, experimentación y muerte. Get lost! This is my village! If I can't have this village, no one can! Why did we have to suffer to see our villages, our homes burned to the ground, our friends, our families, our dreams, our hopes taken from us? The unimaginable had happened. We were in hell.
Los aldeanos sufrían cada vez más, muchos habían perdido su fe y otros la esperanza de vivir, cada vez más los aldeanos se acercaban a su fin a causa de los jugadores. ¿Dónde estaba su dios en ese momento? La historia sigue con los aldeanos dándose cuenta que los débiles estaban destinados a sufrir, pero los fuertes siempre tenían poder y que los aldeanos tenían que cambiar su naturaleza pacífica para sobrevivir. La pregunta era cómo se puede salvar a una especie en agonía. Fácil, la clave era la desesperación y una chispa de esperanza. And our spark of hope was the birth of the soon-to-be villager king. He was different from every villager before him. He was a miracle. He was a genetic mutation. He possessed the most awesomest trade deal. He was able to trade dirt for diamonds. El rey aldeano era esa chispa de esperanza que necesitaba su gente. Los aldeanos inmediatamente transportarían al rey aldeano a una aldea escondida bajo tierra. Para evitar que los jugadores descubrieran su secreto, se tuvieron que hacer muchos sacrificios. El rey aldeano impulsaría nuevos tipos de aldeanos con intercambios cada vez más impresionantes, armando una serie de operaciones dando como resultados el obtener objetos más poderosos, que no habían sido añadidos al juego base. Los aldeanos se habían vuelto más poderosos, y finalmente pudieron hacerle frente a los jugadores. La noticia de aldeanos con poderes y objetos increíbles no se hizo esperar y muchos jugadores buscaron obtener este poder, pero a diferencia de los aldeanos no sabían trabajar en equipo, lo que hizo que los aldeanos pudieran consolidar el reino aldeano y el rey aldeano se comprometería a liberar y salvar a todos los aldeanos. And this is what we are here for. We are Squad 33 of the Villager Scouts Division. And our main objective is to promote villager growth across the lands. We do this by connecting undiscovered villages to the villager kingdom and develop supply routes between them. We are also tasked with the elimination of any threats that may arise, whether zombies, skeletons, and most importantly, players. We have sworn an oath of loyalty to the villager king, and we are to spread his power to carry out and assist him with his liberation. El aldeano explorador contaría que su escuadrón escuchó el llamado de ayuda del túnica blanca y que ahora no tenía que sufrir más ahora que estaban bajo el cuidado y protección del rey aldeano, pero el túnica rosa lo interrumpe diciendo que no sufrían y que eran muy felices en realidad. Uno de los aldeanos exploradores le diría al capitán que Steve y el jugador estaban envenenados y que no les quedaba mucho tiempo. El capitán diría que no iban a interferir ya que era su problema. El túnica blanca le diría al túnica rosa que volviera a la aldea mientras que el escuadrón junto al túnica blanca iban a ir a buscar al aldeano de túnica verde de episodios anteriores. Onwards, scouts! Move out! And now... What? I've regained consciousness? What? Steve? No. No, you can't die here. I can save him. I have one left. I won't let you die here. I don't have much strength left. Please take this potion and splash it on Steve. He doesn't have much time left. Así es, el Herobrine que peleó contra Steve todo el tiempo fue Chris. Chris le pide al aldeano que lance la poción que tenía a Steve para salvarlo diciendo que tenía fe en que Steve estaba destinado a cambiar al mundo para mejor, y que aprovechando le lanzará la poción al otro jugador. Cuando el aldeano le pregunta a Chris por qué no podía lanzarle la poción a él también, Chris le respondería que ha sido marcado y le diría al aldeano que la manera en la que Herobrine obtenía su poder era: I wonder what I'm gonna eat for breakfast tomorrow. Wait, did I forget to close the refrigerator? Oh no! All my food's gonna go bad now!
With this information, you'll be able to figure out what exactly Herobrine is and defeat him. Please tell Steve this as soon as possible. The fate of the world is in your hands now. Go, there isn't much time left. Después de ver lo que le pasó a Herobrine, los zombies de capítulos pasados planearían recuperar los objetos de su maestro antes de que el aldeano descubra los poderes que ahora tenía y que atacarían en la noche. Es de noche y el jugador al despertar ve al aldeano diciendo que lo salvó y que ahora debía servirlo para siempre. El jugador le preguntaría si derrotaron a Herobrine, el aldeano mentiría diciendo que él lo mató, el jugador vería a Steve y se preocuparía ya que no despertó, el aldeano le diría que mejor fueran de regreso a la aldea, pero el jugador diría que tenían que salvar a Steve ya que él lo salvó antes, y el aldeano diría que podían llevarlo a un hospital cercano, pero antes de que se fueran los zombies, aparecerían para matarlos, pero el aldeano se encargaría de ellos retándolos a una batalla de baile, sí, otra batalla de baile más. What? To be continued. And now. Volvemos con el Escuadrón 33 y el Túnica Blanca. El capitán explica que se dirigen a una torre de suministros para reabastecerse y que la siguiente zona será la más segura para lo que sigue del viaje. El capitán le diría al Túnica Blanca que si el Túnica Verde desapareció en esta zona había una gran posibilidad de que siga vivo o que fuera rescatado por otro aldeano explorador. El capitán ordenaría a su escuadrón que se dividan para así cubrir más terreno y le explicaría al Túnica Blanca cómo funcionan los escuadrones en las misiones. Light a green firework for the success of our current mission of finding any lone villager. A purple firework if you require any assistance. And if need be, light an orange firework to alert the group the location and direction of travel of any level 4 to 6 threats. And a red firework for any level 7 to 9 threats. And most importantly, a black firework for the complete avoidance of any level 10 threats. El capitán diría que su destino es la séptima torre al norte del reino aldeano, y todo el escuadrón se dividirían en 3 grupos. Luego veríamos como a la distancia del camino de primer grupo alguien los estaba esperando. Estos serían un montón de jugadores preparando un ataque sorpresa al primer grupo. En medio del camino uno de los exploradores se quedaría atrás del grupo por si el Túnica Verde los escuchara, pero los jugadores activarían su trampa activando una caja de música, haciéndolos creer que era el Túnica Verde. From a jailbot. Do you think it's him? I'm not sure, but we got to check it out. Oh, it's a good chance it's him. Let me shoot off a purple and get some assistance. Where's the third one? I've got to warn the others. They can't take anyone else by surprise. The squad will be annihilated. Damn it, where is it? What?
Ahora estamos con el segundo grupo. Uno de los exploradores le preguntaría a otro si alguna vez usó un fuego artificial negro. El explorador le diría que no, pero que el capitán sí lo hizo, ya que para tener el rango de capitán debes usar 2 fuegos artificiales negros y sobrevivir, pero el grupo vería como una bomba se dirigía a ellos y se teletransportarían antes de que la bomba los mate. Después los exploradores intentarían pedir ayuda, pero los jugadores interceptaron sus pedidos de ayuda a la perfección. El explorador diría que se enfrentaban a una amenaza nivel 10, que eran jugadores muy hábiles y que necesitaba que lo cubran para lanzar un fuego artificial negro. Care to try again? Estamos con el tercer y último grupo. El capitán diría que era extraño que la zona estuviera tranquila como si la hubieran limpiado antes de que llegaran. El túnica blanca diría que sentía de que algo extraño sucedía con ese jugador de ojos brillantes refiriéndose a Herobrine. Un explorador le diría que no había nada de extraño en ese jugador y le preguntaría sobre el túnica rosa, diciendo si estuvo cooperando con los jugadores, lo que se consideraría traición. El túnica blanca respondería que lo hizo lo que era necesario para sobrevivir, hasta que... What? El capitán despertaría viendo cómo estaba con apenas un corazón de vida y a sus compañeros siendo capturados por los jugadores. El jugador de antes le hablaría al capitán diciendo que hicieron la emboscada especialmente para ellos y que no debía preocuparse porque no los iban a matar y que los dejarían vivos. Apenas, el capitán al decirle al jugador que eran solo un montón de bandidos, el jugador respondería diciendo que ellos eran la resistencia, que eran los salvadores de los jugadores y que no descansarían hasta exterminar a la plaga de los aldeanos de la faz de la tierra. El capitán le diría que cuando el rey aldeano descubra esto iba a hacer que el jugador lo pague. El jugador les diría que con respecto al rey aldeano, planeaban utilizarlo para su sistema personal de intercambio. And it looks like you got a nice trade yourself. He'll be joining you shortly. I've got to warn the others. Don't move. And now... How did he know I was there? Good job leading us here, Greg. How did you know that they were in this area? Oh, I just had a feeling they'd be here. You're not going anywhere. You're gonna be a precious piece to our trading system. Back 'em up. We're heading back. Volvemos otra vez con el aldeano, el jugador y Steve yendo al supuesto hospital, hasta que el jugador se harta después de caminar tanto y le pregunta al aldeano cuánto falta para llegar al hospital. El aldeano se da cuenta que en el mapa no había nada y él da el mapa al jugador diciendo que él era el que tenía el mapa. Why you give me the map? I don't know the way. Hey, what you guys talking about? Where'd he go? Oh my god, I love doing that! It's the best! It's a creeper! El curioso creeper que puede hablar después de asustar al jugador y al aldeano se presentaría diciendo que su nombre era Charlie el Creeper y que lo podían llamar C-Bomba porque era la bomba. Esto despertaría un recuerdo de Mr. Fudgemon Case donde en una cueva encontró diamantes pero que un creeper terminó matándolo. Clásica experiencia en Minecraft.
El jugador le preguntaría a Charlie si podía ayudarlos, pero el aldeano desconfiaba del Creeper porque le enseñaron a no confiar en un Creeper y Charlie tendría compulsivamente deseos de explotar y matarlos. Esto siendo escuchado por los dos, el aldeano desconfiaba del Creeper pero el jugador le diría que de todas formas estuvieron caminando por horas sin rumbo y que seguir al Creeper y confiar en él era su mejor opción por el momento. Así es como los dos se irían con el Creeper hacia el supuesto hospital. Vemos a la bruja que no estaba muerta, furiosa porque ahora el jugador y el aldeano eran acompañados por un Creeper y que el Creeper les iba a hacer el trabajo más difícil, ya que si los atacaban y el Creeper explotaba había una gran posibilidad de que atraiga a otros Creepers y potenciales jugadores a la zona, lo que haría que tengan más problemas y el aldeano y el jugador puedan escapar, preguntándose dónde estaban los Endermans cuando los necesitaba. La bruja empezaría a pensar que en ese momento necesitaban recuperar los objetos de Herobrine que tenía el aldeano lo más pronto posible, porque si el aldeano descubría los poderes que tenía iba a ser imposible capturarlos y así no podrían eliminar a todos los jugadores, diciendo que en ese caso el aldeano sería una gran amenaza para los planes de su maestro. Allow them! Do not allow them to escape! Attack them when you see an opening! They mustn't make it to the swamp! Ahora estamos con el túnica blanca en una cárcel con un aldeano diciendo que estaba en un campamento de jugadores y le explicaría que estaba en medio de una guerra entre aldeanos y jugadores y que todos los jugadores se unieron para acabar con el reino aldeano y que los capturaron para utilizar sus capacidades de comercio para competir con el rey aldeano y que ahora era un prisionero de guerra como él. To be continued. And now. Cambiamos de enfoque y de bioma con un Herobrine acercándose a un grupo de aldeanos exploradores. Los exploradores estarían extrañados por ver un jugador sin objetos ni armadura. Herobrine diría que estaba buscando a alguien pero sería interrumpido por un explorador intentando matarlo, pero sería contraatacado por Herobrine y sería atacado por los demás exploradores. Al ver que sus ataques no funcionaban, intentarían escapar pero Herobrine les preguntaría si vieron un aldeano de túnica azul. Así es, el aldeano del capítulo 6 y 7. Después Herobrine atacaría a los demás exploradores, resultando en que todo el escuadrón muriera. Después él mismo utilizaría uno de los fuegos artificiales de los objetos, que dejó el escuadrón alertando a otro escuadrón para que vaya a la zona. What? How could this happen? There must be some survivors somewhere. What? Have you seen a villager in a blue robe? Are you responsible for this? Yes. Now tell me, where is he? Todo el escuadrón atacaría al mismo tiempo a Herobrine, pero este no sufriría ningún daño, diciendo que los aldeanos eran molestos, pero antes de eliminarlos debían decirle dónde estaba el túnica azul. Todo el escuadrón, incluso su vaca, atacarían a Herobrine, lograrían hacerle daño, pero Herobrine terminaría derrotándolos e iría a interrogar a uno de los exploradores, diciendo si sabía dónde estaba el túnica azul. El explorador diría que no lo sabía y Herobrine lo mataría. Después iría con el siguiente preguntándole lo mismo y el explorador le diría que tampoco lo sabía. Herobrine le diría que lo dejaría vivir si lo llevaba a la aldea más cercana. El explorador se negaría diciendo que no podía traicionar a su gente y Herobrine diría que si lo iba a hacer transformándolo en un zombie. I have to warn the villager king. He'll know what to do. This message, it must make it to the villager king. Herobrine ordenaría a un zombie de camisa roja seguir al explorador mientras que él iba con el explorador zombie a la aldea más cercana. El explorador correría desesperado mientras que pensaba en lo que había visto con el único motivador de enviarle el mensaje al rey aldeano antes de que sea tarde. El explorador mataría a unos zombies, pero se encontraría con el camisa roja, el cual casi lo mata, pero otro explorador lo ayudaría. El explorador le pediría que lo lleve al reino aldeano. El explorador diría que primero necesitaba capturar al zombie y el explorador
explorador insistiría, pero al saber que lo seguían unos zombies le dispararía al otro explorador y se robaría su vaca y lo dejaría morir. El explorador lo lamentaba y diría que se encargaría de que lo recuerden como un héroe caído, pero vería como atrás suyo el camisa roja todavía lo seguía. El explorador desesperado lanzaría unos fuegos artificiales con la esperanza de que lo ayuden. Esta alerta llegaría a otro escuadrón. Este escuadrón al llegar con el explorador a preguntarle qué sucedía, pero los ignoraría ya que para él, se debían hacer sacrificios. El escuadrón al ver el zombie se prepararían para matarlo y luego ir a darle una lección al explorador, hasta que... Wait, what's he doing? Wait, what? Finally, the power of Master shall finally be acknowledged. Ahora vemos a Greg salir de la base de la Resistencia para supuestamente ir a explorar, pero al llegar a una cueva hablaría con unos zombies transformado en Herobrine, diciéndoles que comenzaran la fase 3 del plan, siendo esto escuchado por otro miembro de la Resistencia. And now... Vemos al explorador zombie yendo a la aldea más cercana. Después el explorador ve a un jugador. Este jugador, que según él estaba absolutamente perdido, notaría un cofre que al abrirlo estaría vacío. Este cofre activaría una alerta a la base de la Resistencia, donde el jugador, que conoceremos como Burrito, le avisaría al líder, que conoceremos como Grace, y estos dos se irían para eliminar a ese posible jugador. Después vemos al jugador mirar al explorador zombie extrañado, ya que leyó en una página web que era un aldeano zombie y preguntándose cómo era posible que un explorador fuera convertido en un zombie, ya que los aldeanos se habían vuelto tan fuertes que ya no podían ser infectados, pero aún así debía capturarlo para ponerlo en su zoológico. Vemos una vez más al explorador zombie llegando con unos zombies. Los zombies dudarían y se cuestionarían de confiar en un aldeano explorador zombie, ya que jamás habían visto uno, pero al saber que Herobrine estaba ahí decidirían acompañar al explorador zombie. Estos llegarían con unos aldeanos exploradores para atacarlos. Estos exploradores no entenderían cómo un explorador pueda ser infectado, y unos exploradores dirían que tuvieran cuidado, ya que, aun siendo zombies, los exploradores conservaban sus habilidades de combate. Estos exploradores verían que al intentar dispararle el explorador sería cubrido por los zombies. Después de ignorar el comportamiento extraño, verían a Herobrine con los zombies, y el explorador zombie mataría a uno de los exploradores y dispararía al último explorador. Este mismo, antes de ser asesinado por los zombies, Herobrine los detendría para decirle que él era un dios y que sería sacrificado por una noble causa, agradeciéndole por su servicio haciendo que los zombies lo maten. Vamos al trío particular siguiendo con su camino, pero Charlie se hartaría del bupeo del túnica rosa, diciendo que le diga su nombre para ponerlo en su tumba. El túnica rosa diría que su nombre era Boop y que no quería una tumba. Mr. Fudgemon Case le diría a Boop que se refería a que lo iba a matar, y Boop le diría que no podía hacerlo, y Charlie, al preguntarle quién lo decía, de manera agresiva, Boop le diría que lo decía su mamá. En el recuerdo de Steve, Notch le dice que en caso de que algo le pase le dejaría a él el mando de protector del mundo para mantener la paz. Steve le preguntaría por qué lo eligió a él, y Notch le respondería diciendo que él ya sabía por qué, y que no había más opciones. Aparte se disculparía por haberle dado esa gran responsabilidad, y que su camino iba a ser difícil, contando que hay fuerzas de la oscuridad que quieren destruir el mundo. Steve, al preguntarle por qué no podía simplemente eliminarlas, Notch le diría que no era así de simple, porque esas fuerzas se escondían en las sombras, oculta en las personas, y que solo una persona pura de corazón podía distinguirlas, que pudiera hacerle frente a la oscuridad, y que por eso era la razón por la que lo eligió a él. En otro recuerdo, Steve caminando y preguntándose por qué Notch lo eligió vería como un jugador, que era Chris, antes de conocer a Steve, intentaría rescatar a unos aldeanos de un jugador. El jugador lo detendría diciendo que los aldeanos eran de su propiedad y Chris diría que estos aldeanos no le pertenecían. El jugador intentaría justificar sus acciones, pero Chris, al saber que no iba a entrar en razón, se prepararía para atacarlo y resolver el problema a la fuerza. Esto siendo observado por Steve, el jugador correría hacia Chris y lo atacaría con un hacha, y cuando estaba a punto
punto de matarlo sería herido por Steve, el jugador notaría que Steve tenía una espada de diamante, diciendo en su cabeza que no había visto una así en mucho tiempo desde que los diamantes fueron minados hasta la extinción. Steve le diría al jugador que libere a los aldeanos, el jugador se negaría y Steve insistiría, diciendo lo mismo y el jugador le diría que le podía dar a los aldeanos a cambio de su espada de diamante. Pero en la cabeza del jugador pensaría en matar a Steve y recuperar a los aldeanos después de que le dé su espada de diamante, pero Steve lo ignoraría y liberaría a los aldeanos. El jugador furioso le diría que solo era un gran hacker, pero Steve le lanzaría una piedra haciendo que el jugador escapar y cuando Steve se estaba por ir sería interrumpido por Chris pidiéndole que le enseña a ser tan fuerte como él para proteger al mundo. Steve después de pensar le daría una oportunidad y le daría un mapa diciéndole que su entrenamiento comenzaría a la mañana. Vemos a Steve caminando viendo como un jugador y un aldeano de túnica azul escapaban de unos jugadores. Steve los salvaría diciéndoles a los jugadores que era una zona sin luchas. El jugador, que es el mismo del capítulo 15, diría que su clan estaba creciendo y que en el mundo el que posea más poder y armas es el que lo controla. Steve estaba en contra de esta idea, pero el jugador se fijaría en su armadura de diamante diciéndole a Steve que cuando lo mate y tome sus objetos él sentirá lo que es luchar por su vida, aunque el compañero del jugador dudaría del plan ya que era un jugador de élite. El jugador los convencería diciendo que eran más y si lo mataban subirían de rango. Los jugadores que conoceremos como Greif, Burrito y Bingover se prepararían para matar a Steve. I can't believe I was forced to use it here. Greif derrotado le diría a Steve que le ganó porque eran débiles y que lo matara diciéndole que volverá más fuerte y capaz para matarlo. Steve pensaría y para que sus aliados no busquen venganza y no hagan daño a los otros sujetos, lo dejaría vivo diciéndole a Greif que se vaya, que jamás lo vuelva a ver y Greif en su mente prometía que iba a matar a Steve y se iría con su compañero Burrito. Steve iría con el aldeano y el jugador para ver si estaban bien. El jugador le agradecía pero decía que ya no necesitaba que lo salve más ya que vio a Dios, un Dios que los salvará y eliminará todos los males y horrores del mundo y el nombre de ese Dios era Herobrine. Después vemos a Steve despertar mientras que Charlie en una fogata hablaba con Boop sobre si le gustaba el chocolate. Like this. To be continued. And now. Estamos ahora con el aldeano de túnica azul que busca a Herobrine, cantando diciendo que los jugadores eran tontos por creer que iban a poder sobrevivir, le rezaban a su dios por salvación, pero en la batalla de dioses él iba a ser el único ganador al final. Luego vemos unos zombies llegando al lugar y el zombie de camisa roja ordenaría a los demás zombies saquear el lugar y capturar cualquier amenaza que encuentren. Después de buscar los zombies encontrarían al túnica azul. No! Wait! How strange. A group of zombies in diamond armor. I wonder why they're not burning in daylight. Interesting. It's a red shirt. I wasn't expecting to see one of those here. Oh, look. How cute. We got a couple of scavengers here. Sorry, but I gotta eliminate you all. Nothing personal. De pronto vemos a un aldeano acercarse que les adelanto que se llama Jeff, diciendo que el nombre de la jugadora es Alex, que es su maestra y que es la jugadora más fuerte de todo el mundo, diciendo que el arma que usa es su invento llamado Ganchstems que permite utilizar un pico o cualquier objeto posible en una especie de gancho, diciendo que era su mejor invento, por ahora. Ugh, I can't let that one get away. Sucks not having any ender pearls. I guess it wasn't going to be that easy. Hey, you're not hurt, are you?
El aldeano le agradecería a Alex, diciendo que debe ser uno de esos héroes. Alex le agradecería y le diría que serían 50 diamantes por eso, diciendo que no era una heroína sino que era una caza recompensas y que serían 50 diamantes por haberlos salvado. My Master Alex. She is the most kind person I have ever met. Give me your money! Give me your money! Yeah, give her your money! Give her all your money! Alright, let's go, Jeff. Guess he's not going to give us anything. Why don't we just kill him and see what's in his inventory? Oh, I believe you deserve compensation. It's not my style. Let's go. Guess he gets a freebie this time. Yes, Master. Stop calling you Master. But you are my master. I shall call you Master. Alright, whatever floats your boat. El túnica azul estaría extrañado por ver un jugador con un aldeano y el arma que usaba Alex, pero no le daría importancia, diciendo en su cabeza que estaba agradecido con ellos porque si no los zombies tendrán eso, y el túnica azul diría que cuando eso esté listo, tendrá el poder para destruir el mundo, y al rey aldeano y una voz en su cabeza haría que el túnica azul se fuera del lugar antes de que lleguen más zombies. Ahora vemos finalmente cómo es el reino aldeano, sus habitantes y un poco de lo que hacen. Come on, George. You can do this. Bring home the money. Bring home the money. Bobby, you can do this. I believe in you, sort of. Out of bounds. Cow is a wiener. 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 I'm the winner. No, George. No, George. Vemos al túnica verde de capítulos atrás pedirle al señor Nariz de Hierro de también capítulos anteriores llevarlo con él, él mismo se negaría, pero el túnica verde de la nada se subiría al caballo diciendo que lo acompañará, el caballo de Nariz de Hierro le diría que lo lleven porque parecía tener un poder especial y lo podrían sacrificar si las cosas se ponían complicadas. Después un aldeano detendría al señor Nariz de Hierro, este aldeano o mejor dicho aldeana era la madre de Nariz de Hierro y habría un conflicto entre los dos porque la madre le diría que no era un asesino sino que era un herrero, clásico conflicto estilo Rosa de Guadalupe. Smith, you'll never be anything more than a blacksmith. Come home right now and be a blacksmith. Don't let your dreams be dreams. Just do it. Come on, do it. Make your dreams come true. Do it. Come on. Follow your heart. It shall take you places you have never seen before. Hashtag YOLO, hashtag. I'm a horse. Oh, all right, Pero serían interrumpidos por el explorador del capítulo 17 que finalmente llegó al reino aldeano. El explorador llegaría al que podríamos considerar castillo, diciéndole a un aldeano que tiene un mensaje para el rey sobre un jugador que puede poner en peligro su reino. El aldeano le diría que el rey no se encontraba en este momento y que dejara su mensaje después. I must conserve my energy. We're almost there. What? Reinforcements! Who the heck are you? Grave, he's probably from another player truck. He's trying to find our base. You're on our land. And now... What the? Grave pensaría cómo era posible que pudiera romper su espada con la obsidiana, mientras que vemos cómo era que en una retrospectiva, Greg era un doble agente, y una voz le diría a Herobrine que debería dejarlos vivos, porque podrían ser útiles para su causa, pero Herobrine diría que quien sea que se cruce en su camino deberá ser eliminado. La voz le dice que tenga precaución, porque esos jugadores eran fuertes, pero Herobrine diría que no eran rivales para su poder. Grave se prepararía para matar a Herobrine, y aunque Burrito dudaba de si podía
podían ganar, le respondería que nunca se retiraba de una batalla y además Herobrine le recordaba a Steve y era la única forma de saber cómo hacía su truco de poner bloques de esa manera e iría a matar a Herobrine. If that arrow didn't knock me away, I would have been done. What a dangerous weapon he uses. Such powerful offense and defense. I'd like to take that power under my control. Herobrine iría a matar a Grave dándole un golpe de obsidiana, Burrito intentaría defender a Grave y Herobrine intentaría matar a Grave de nuevo, siendo casi dañados por los dos. Herobrine pensaría que los jugadores eran más fuertes de lo que pensó y que debía eliminarlos antes de que puedan causar problemas. Burrito le diría a Grave que deberían retirarse, pero Grave le diría que podían ganar y que casi podía sentir el sabor de la victoria. ¡Oh my God! Herobrine se burlaría de Grave por ahora estar solo e intentaría acabar con Grave. Este mismo intentaría ver si los bloques normales bloqueaban los suyos, pero después de esquivar los ataques de Herobrine, atrás de él Burrito le dispararía diciendo que cayó en su trampa. Grave iría a atacar a Herobrine, pudiendo lanzarle una poción provocando que este grite de dolor y ataque a Grave directamente. Después Grave en el suelo le diría que le debió doler al no tener armadura, diciendo que seguramente sus poderes venían con un costo y Burrito le lanzaría una poción haciendo que este se recupere y vuelva al ataque, pero verían al aldeano zombie acercándose a ellos y siendo defendido por Herobrine. Grave le diría a Burrito que se encargue de él y Grave se enfrentaría él solo a Herobrine. He's trying to conserve his energy. Damn it. It's a 1v1 battle now. His obsidian feels weaker than before. I guess he's nearing his limit. Another one! How many will it take? Getting desperate now, aren't we? Grave, derrotado viendo cómo Herobrine estaba expuesto y gritaba de dolor, intentaría dispararle con una flecha, pero un misterioso arquero invisible lo detendría. Grave, al ver a Burrito en problemas, decidiría salvar a su amigo, destruyendo la obsidiana y yendo a su rescate, matando en el proceso al explorador zombie. Get out of here! Save yourself! I will revenge you. I swear! I don't have any ender pearls left. This thing, it's slowing me down. This is it for me. Volvemos el momento en el que Greg se reveló como Herobrine, descubriendo al jugador que conoceremos como Tommy. Greg actuaría como si no hubiera pasado nada, saludando y diciéndole a Tommy que vuelvan a la base. Tommy pensaría que algo siniestro ocultaba a Greg y que podía ser un infiltrado de otra tribu de jugadores y que debía decírselo a Grave. Los dos llegarían a la base siendo recibidos por dos jugadores. El jugador de nombre Skymint diría que estuvo decorando la base a pesar de que desperdició bloques de hierro. Greg le diría que no podían desperdiciarlo porque estaban en guerra, pero para Skymint hacían lucir a la base. Yeah, I think we should get rid of this guy. He's gonna be a problem.
Después recibirían una alerta para una reunión. We encountered a player with glowing eyes. He got Burrito. He was able to manipulate obsidian. It's nothing like I ever seen before. It seemed like he also was able to control certain mobs. I should have listened to Burrito and retreated. El jugador le diría a Graves si también sabía de él, Graves le preguntaría si sabía sobre quién era el jugador de ojos brillantes, y el jugador de color verde le diría que sabía sobre él por los rumores, los cuales decían que a Herobrine le decían el demonio de ojos blancos, y que algunos jugadores pudieron verlo, y que supuestamente el demonio tenía el poder de controlar a otros monstruos. Algunos creía que era solo un hacker o un virus olvidado por los creadores originales, otros piensan que el demonio es su salvación y que matara al rey aldeano haciendo que los jugadores dominen de nuevo. Al ver cómo Notch desapareció y los aldeanos se volvían más fuertes, parecía que algunos jugadores le adoraban como un dios, aunque se le ha visto matando a jugadores y aldeanos por igual y no se sabía qué era y cuáles eran sus intenciones, y el jugador diría que lo mejor era esperar para ver qué pasa. A Graves no le interesaba que era ya que mató a Burrito y si alguien de la tribu lo veía. If you ever find this warrior demon player, report it immediately. I think I know how to kill him. Can I just say, your skin looks fabulous! To be continued. Y bueno, tal vez se sorprendan de cómo fue que Graves casi le gana a Herobrine a diferencia de Steve, pero esas cosas pasan. Cóndor, ¿qué está haciendo Pepito? Creo que es adicto a esa computadora ya que la ha visto desde el episodio 10. Oh, con razón no me habían interrumpido desde el episodio 4. Y bueno Peps, ¿qué estás viendo? Estaba viendo esta computadora que apareció misteriosamente al comenzar la grabación. Parece que es la experiencia de juego o la perspectiva de un programa de computadora o inteligencia artificial en un juego, parecido del que estabas hablando hace rato. Ok, sigue observando a esa IA y yo seguiré con los últimos 5 capítulos. And now... Oh, alright, I'm gonna go to sleep now. Mr. Fudgemonkey preguntaría quién iba a vigilar por si alguien los podría atacar por sorpresa, pero Charlie ya se había dormido, por lo que el jugador discutiría con Boop para saber quién iba a vigilar. Después de un corto piedra, papel o tijeras, Boop terminaría siendo el vigía, pero terminaría durmiendo también. A la mañana siguiente Steve finalmente despertaría viendo cómo los dos lo habían salvado. En su cabeza Steve no podía creer los problemas que les trajo y que debía dejarlos ya que tenía que encontrar a Notch, para así poder proteger al mundo y salvarlo. Steve antes de irse les diría a los dos que solo era una carga para ellos y lo mejor sería que se mantuvieran lo más lejos posible de él para que estuvieran a salvo, y así Steve se marcharía dejando a este dúo particular. Después Steve caminando se encontraría con unos zombies y este mismo los derrotaría fácilmente, al mismo tiempo que la bruja oculta pensaría que era imposible que hubiera despertado, y al saber lo peligroso que era, pensaría que lo mejor era preparar una trampa para los otros. What? Where's Steve? Where's Steve? Hey, you were supposed to be watching Steve! Now Steve's missing! Oh, snooze, snooze, snooze! Ah, wake up! Stupid alarm, don't go to snooze mode! Snooze, snooze, snooze! Ah! Where's Steve? Charlie se despertaría a raíz del escándalo de los dos, mientras que el jugador estaba preocupado de qué le pasó a Steve. Boop intentaba buscar a Steve sin éxito. Después Mr. Fudgemonkey les diría a los dos que encontró un rastro de lodo y que podría ser Steve, pero Charlie se opondría ya que eso era demasiado obvio y que podría ser una trampa, pero Boop diría que un cartel indicaba que había un tesoro, haciendo que estos dos locos corrieran a toda prisa con Charlie obligado a perseguirlos porque tenía que protegerlos. Hey! Hey, where's the treasure? There's only a pig here! Oh yeah, where's Steve? Where's Steve? Treasure.
La bruja se burlaría de los dos y diría que los iba a destruir, después los zombies rodearían a los dos, pero Boop diría que podía salir por ese espacio, peor un zombie iría a ese espacio pero dejando el otro libre y así seguirían hasta que la bruja ordenaría a los zombies que destruyan a los dos, pensado que cuando recupere los objetos de Herobrine su maestro le agradecerá, la promoverá y podrá hacer cosas increíbles, antes de que los zombies destruyan a los dos, Charlie llegaría dudando en su mente porque su maestro le ordenó que los protegiera, Charlie le diría al jugador que se asegurará de no morir ya que por una nueva actualización los jugadores al respawnearse elegirá una ubicación aleatoria para el respawn y que había una gran posibilidad de acabar en el reino aldeano y ser torturado. Oh no! I don't want to be tortured! Then don't die, stupid! Okay. La bruja le ordenaría al zombie que le dispare al creeper para que explote y mate a los dos, el zombie le dispararía pero Charlie se transformaría en un creeper cargado que para quien no sepa es un creeper más poderoso con una explosión más grande, después Boop le preguntaría a Charlie si era fuerte y Charlie le respondería que sí, era bastante fuerte, y Boop haría alarde de que era más fuerte, con Charlie insistiéndole que le enseñe su poder y Boop solo le mostraría el digámosle pedo de nariz y Mr. Fudgemonkeys pensaría en que ahora que Steve había desaparecido, ahora estaba atrapado con unos locos, la bruja tendría una idea y le ordenaría a un Enderman que se lleve al creeper, el Enderman se negaría y la bruja intentaría engañarlo para que acceda pero el Enderman solo iba a hacerlo si le pagaba y la bruja le daría un diamante por deshacerse de él. Hey, what the? What the? Take me back! I'll blow you up! I promised my master I would protect those two with my life! Take me back right now! What kind of tacos? Oh, yay, tacos! Hi, do you have any hot sauce? Yay, hot sauce! Mr. Fudgemonkeys entraría en pánico porque Charlie ya no estaba y Boop intentaría retarlos a una batalla de baile, pero los zombies se negarían al recordarle lo que pasó en la última batalla de baile, Boop se acordaría de eso y empezaría a gritar y decir que estaban perdidos, la bruja disfrutaría de su sufrimiento tanto que usaría su grito como tono de teléfono, después Boop golpearía al jugador diciendo que había esperanza y que debían fusionarse para poder ganar, pero el jugador diría que eso no tenía ningún sentido. Come on! Come on! Come on! No! Wait! 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 Fusion complete! Super Ultimate Fusion Accord! My superpowers have awakened! My name is Boop, and I am the greatest, strongest superhero in this entire universe! El zombie cuestionaría la coherencia de lo que dijo Boop, pero este respondería que era fuerte y lo atacaría con obsidiana, otro zombie le preguntaría a la bruja si debían dejarle esta tarea a otro grupo más avanzado, pero la bruja respondería que lo que hizo el aldeano solo era suerte y que deben recuperar los objetos de Herobrine, Boop atacaría a otro zombie pero al ver que este estaba escapando usaría sus poderes para encerrarlo en una casa de obsidiana y después bloquear la entrada de la misma y la bruja desesperada le diría a otro zombie que le dispare a Boop. What the heck is that? Mientras que Boop celebraba que esa cosa era de su equipo, la bruja no entendía cómo podía Boop invocar mobs creyendo que su maestro era el único que podía hacer eso, Boop prepararía otro ataque de obsidiana y la bruja no entendería cómo ese aldeano podía ser tan fuerte. Because I'm super mega!
La bruja escaparía aliviada de que los poderes de Boop eran temporales, Boop se extrañaría por ese sonido de clic y Mr. Fudgemonkey despertaría preguntando qué pasó con los malosos. Boop diría que los derrotó y al intentar mostrarle sus poderes, estos no funcionarían y el jugador diría que era un mentiroso. Boop diría que lo que dijo era verdad, pero el jugador preguntaría sarcásticamente que si los derrotó como con Herobrine. Boop admitiría que lo de Herobrine era mentira pero tenía que creerle. Liar, liar, pants on fire, hanging by a telephone wire! To be continued. Estamos ante el capítulo con más relleno de toda esta primer parte, pero aún así el capítulo trata de unos calamares, planeando destruir y conquistar la superficie siendo liderados por su rey. Al llegar a la superficie los calamares se sorprenderían ya que solo estaba ellos 4 o 6 ya que según uno, los demás se asustaron y no quisieron ir después los calamares irían a comunicarse con un jugador, pero los calamares tendrían una innecesariamente larga discusión porque todos eran los reyes de los calamares. Al intentar hablar el jugador se enojaría ya que estaba construyendo algo y los calamares se dirigirían a hablar con una jugadora, esta no respondería pero después de que los calamares hablaran entre ellos, la jugadora despertaría y asqueada mataría a un calamar y perseguiría a los otros, mientras que un calamar haría tropezar a un jugador y le diría que se rinda ante los calamares, pero jugador solo iría a conseguir las cañas de azúcar que vio. Los calamares ocultos en un charco diría que los jugadores eran unos salvajes porque mataron a 2 de sus reyes. Un calamar intentaría detener a la jugadora, este intentaría razonar con ella pero la jugadora se asquearía al saber que el calamar podía hablar, pero de pronto llegaría un jugador al rescate. Este jugador se presentaría como Williver 123 y que era uno de los 3 capitanes juniors de la tribu de la resistencia. El calamar solo admitiría lo estúpido que sonaba eso y el jugador de antes les diría a los 2 que encontró a un jugador y los 3 irían a intentar reclutarlo. Los 3 intentarían reclutar al jugador, pero este preguntaría de que en una escala del 1 al 10 qué tan divertido sería. Un jugador respondería que 3, y el jugador diría que primero terminará su castillo de arena y los 2 jugadores se irían para obtener cañas de azúcar. Williver al ver esto diría que era su capitán y que debían encontrar al jugador de ojos blancos y no recolectar cañas de azúcar por lo que este mismo iría por ellos. What? I'm alive? But how? Notch se comunicaría con Chris diciéndole que pudo traerlo de vuelta, le diría que no pudo localizar a los otros, pero le aseguraría que estaban vivos, pero parecía que había un disturbio en su estado mental, diciéndole que tenía que encontrar a Steve. Chris se aliviaría al saber que el aldeano lo salvó, pero Notch empezaría a toser lamentando no poder darle nada más porque sus poderes tenían límites. Chris intentaría decirle a Notch sobre Herobrine y Notch él respondería que lo conoció pero no era la única amenaza para el mundo. Chris intentaría comunicarse con Notch pero este dejaría de responder. Chris entendería que tenía que encontrar a Steve e iría con el jugador de hace rato preguntándole cuál era su nombre. El jugador decía que su nombre era Cangrejos pero le llamaremos Krabs. Chris le pediría a este mismo que se una a su misión de salvar el mundo y Krabs le preguntaría que en una escala del 1 al 10 qué tan divertido sería. Chris respondería que 11 y Krabs ansioso dejaría de construir e iría con él. Wait! We have to find someone! Someone named... What was his name again? And now... Skymint le preguntaría a Napalm dónde se fueron todos. Este mismo le diría que Greif mandó a todos a buscar al demonio de ojos blancos y explicaría que todos en la tribu tenían roles y tareas como reclutar y recolectar, y le explicaría a Skymint que eran de los rangos más bajos y es su caso ellos se tenían que encargar de la granja subterránea. Skymint se quejaría de lo aburrido y lo poco fabuloso que era eso y Napalm le diría que era mejor así, que estaban a salvo ya que allá arriba todo era una locura. Skymint le daría de comer a unas ovejas para hacer bebés y le diría a Napalm lo extraño que eran las ovejas y le explicaría su experimento para saber cuáles ovejas eran machos o hembras. En síntesis Skymint no sabría cuáles eran machos y hembras ya que todas las ovejas podían hacer bebés y al tener tantas ovejas lo dejarían enormemente confundido. Okay. Wait, that's why we have so little wheat now.
Chris le diría a Krabs que ya que van a intentar salvar al mundo, necesitarán armas poderosas y le preguntaría si tenía algún arma y Krabs le daría una espada de piedra ya que no era bueno peleando y después de agradecerle Chris le preguntaría si vio jugadores para unirlos a su causa. Krabs le diría que vio a unos jugadores refiriéndose a los que vimos antes ir al bosque y Chris iría hacia allá. Un jugador intentaría buscar a la jugadora de hace rato, pero se encontraría con 3 jugadores con skins de árbol, agua y piedra los cuales confundirían y noquearían al jugador. En otra parte la jugadora se preguntaría qué estaba haciendo, pero aparecería Williver intentando salvar sin éxito a la jugadora de un flechazo. Williver se preguntaría quién le disparó a la jugadora y verían como solo había una vaca fea. Los dos no pensarían que era un jugador porque nadie tendría una skin tan fea, pero en realidad si se trataba de un jugador, Williver intentaría presumirle a la jugadora su fabulosa skin, pero serían atacado por sorpresa por el jugador vaca. La jugadora diría que la skin y nombre del jugador eran feas y estúpidas y el jugador diría que su skin era superior porque le permitía camuflarse ya que el mundo estaba cambiando y la supervivencia del más fuerte era real. My skin pretty! And your skin ugly. P.U. To be continued. This time I'll kill you. I have to, or their sacrifice. Their sacrifice meant nothing! Notch en su mente le diría a Steve que estaba atascado entre el día y la noche, atrapado en sus propios recuerdos. Steve, impulsado por el odio y venganza que tenía, intentaría matar a Herobrine, pero la mente de Steve se inundaría de memorias al unísono que se enfrentaba a él, pero por estos mismos recuerdos Steve caería de nuevo en el dolor que tuvo al no poder hacer nada para salvarlos. Al estar derrotado por aquel que le quitó todo, Notch le diría a Steve que los tenía que dejar ir el sufrimiento y aquellos a los que perdió, tenía que dejarlo ir. It's raining. And now... Let's say it's a boat that we're all in together, that barely stays afloat while we all discuss the weather. How long can we all go on before we change our ways? Steve notaría a unos jugadores a la distancia. Estos jugadores estaban peleándose con un jugador porque este quería unirse a ellos, pero los jugadores lo rechazarían porque eran los hermanos Capucha y él no tenía una capucha en su skin y ellos tendrían una discusión, mientras que los veía Steve, el cual se preguntaba si valía la pena luchar por salvar el mundo y dándose cuenta que el mundo estaba cambiando, como si no nos hubieran dicho eso más de 3 veces en la serie. Someone save me! What the? With the power of our hoodies, you're no master. Save me, hoodie brother! What about our special bond?
Steve estaría extrañado por esos aldeanos que jamás había visto, las armas que tenían y el hecho de que tenían un oso polar. El jugador le advertiría a Steve que ellos eran los caballeros aldeanos. Al preguntarle qué eran esos caballeros, el jugador le respondería que eran la élite del reino aldeano, los cuales eran extremadamente peligrosos ya que tenían los objetos más nuevos y poderosos del sistema de intercambio del reino aldeano, y le advertiría a Steve que pelear contra ellos era un suicidio y que debía correr por su vida. Villager King. New weapons? What's happening? El caballero aldeano le diría a Steve que fueron enviados a esta área para eliminar a unos causa problemas porque todos los exploradores mandados a esta área desaparecieron. Al preguntarle a Steve si él era el responsable, este no respondería y el caballero diría que de todas maneras quien sea que se interponga en su camino iba a morir. Steve le preguntaría por qué atacaban a los jugadores si no les hicieron nada. El caballero le daría la razón, pero diría que los jugadores eran una peste y los debían erradicar para su dios, su rey. Steve pensaría que se refería a Herobrine y le preguntaría para quién sirve. El caballero lo interrumpiría ya que no quería desperdiciar sus palabras en él. El jugador le sugeriría a Steve que deja morir al jugador, pero este se negaría ya que él juró proteger al mundo con su vida. I'm a polar bear. Crush him! Los caballeros se separarían para intentar capturar a los jugadores, pero un caballero sería derribado en el acto por Steve. Otro caballero impresionado le preguntaría a Steve si era el líder de la tribu de la resistencia, pero este no respondería. El caballero preguntaría si fue el responsable de la desaparición de sus camaradas, diciéndole que un requisito para ser un aldeano explorador era tener un intercambio inútil, por lo que capturarlos no les serviría para obtener armas. Esto nos puede indicar que le pudo haber pasado al escuadrón 33 al final. Steve no entendería de qué estaba hablando, pero aún así le diría al caballero que necesitaba saber más de cómo el mundo funcionaba. Your words are wasted on him. His skill says it all. It's fast. Finish him! Don't resist. You don't have the strength to fight anymore. Stay still, or you'll bleed out. Now, you're gonna tell me. Tell me everything I want to know. Why? Why did you... Part of protocol. His reputation is not an understatement. I have to get a polar bear. It's too expensive to replace. Steve estaría desconcertado porque él no quería que pasara esto, no quería matar y dañar, él solo quería jugar Minecraft, pero se dio cuenta de que para destruir a un monstruo se tenía que convertir en uno, un monstruo que odiaba, ya que esta vida lo eligió a él y no podía negarse a ella, aunque él quería dejarlo pero no debía, no podía. El jugador encapuchado le agradecería a Steve por haberlos salvado y le daría un consejo, que no muriera y si moría no tenía que revivir porque había rumores de que había una gran posibilidad de que respawnee en una zona de alta población y el lugar más poblado era el reino aldeano, por lo que quedaría atrapado en ese lugar hasta que pierda la esperanza o lo capturen. Por eso los jugadores al morir esperan hasta que las condiciones sean mejores, aunque no todos lo crean. El jugador lo creía ya que jamás vio a un jugador derrotar a un caballero aldeano y con sus habilidades podía cambiar al mundo y le pediría que ellos puedan ayudarle y así Steve pueda hacer que los jugadores dominen el mundo de nuevo. I wonder what they're doing right now. To be continued. And now... Wait a second! Why are we running away from him? I don't know. You just started running and screaming and then I just followed because it seems most normal. Wait, when did he start following us? Remember?
He started following us when you woke up and then Mercy. Mr. Fudgemon Keith le preguntaría a la llama por qué los seguía, pero al no entender lo que decía Boop, intentaría comunicarse con la llama pero esta solo le escupiría. El jugador se extrañaría de por qué la llama era tan insistente en seguirlos. Boop, harto de que lo sigan, intentaría atacar a la llama con sus poderes, pero esta misma le escupiría de nuevo. El jugador le diría a Boop que tiene un plan para deshacerse de la llama. El plan consistía en que los dos correrían por caminos separados para desorientar a la llama y que después se encontrarían en un punto en común para así librarse finalmente de la llama. Yeah. Oh my god, that's brilliant! Okay. 1, 2, 3, go, 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 go! Oh my god, it's lava! This lava is trying to make us prisoner or something! La llama empezaría a regurgitar algo, asqueando al jugador en el proceso. Al final la llama vomitaría un cofre, para acto siguiente el jugador se enoje con la llama al no entender lo que les decía y por qué los seguía. A la distancia un grupo de zombies se acercaban a nuestros protas. Estos zombies vinieron a vengar a sus compañeros y capturarlos para obtener la recompensa, donde se muestra cómo la bruja prometía una súper asombrosa recompensa al zombie que pueda capturar al aldeano y al jugador, por lo que el grupo de zombies irían a atacarlos. El zombie pensaría que tenía que hacer algo para derrotar a la llama y saber cuál era la super recompensa y retaría a la llama a una batalla de baile. What's happening? Where are we? We've been transported to another dimension through the power of the death metal! Oh, okay. Show me what it's all about. Just take the shot. Mornings, can we try this out? What are you waiting for? No! You're supposed to fight each other! That's why it's called a dance battle! Kill them! Después de que los zombies escapen avergonzados, Mr. Fudgemon Keith se sorprendería por cómo la llama peleaba y bailaba al igual que Steve, por lo que Boop llegaría a la ridícula conclusión de que la llama era Steve, imaginando que Steve andaba caminando por la playa y una bruja lo transformó en una llama y después de vivir una vida de llama se acordaría de ellos e iría a salvarlos para después dejarlos montarlo y que les ayude en el camino. El jugador le preguntaría a Steve por qué los seguía en lugar de vivir una vida de llama, pero Boop lo interrumpiría para discutir el nombre del mismo. Al final quedaría como Steve la llama. Boop intentaría montar a Steve, pero este lo evitaría, convenciendo al jugador de que la llama en verdad era Steve dándole la bienvenida de nuevo. Steve llama se iría indicándole a los dos que lo sigan, dándole un mapa al jugador indicando que su destino final será el pantano. Ante las dudas de los dos, Steve les daría un carrito, que en realidad su uso era que lo lleven a él hasta el pantano, mientras que los dos tiraban del carrito. Boop se quejaba de lo insoportable que se había vuelto Steve y el jugador le preguntaría a este mismo si lo llevarían en el carrito todo el camino o tomarían turnos. Will Steve the Llama make Mr. Fudge Monkeys and Boop pull him all the way to the swamp in his trusty wagon? Or will they take turns? We better! I wonder when he'll let me ride him. I must ride him.
Can I ride you while you're in the wagon? And then he can pull both of us? Hey, wait, what? To be continued. Ahora nos vamos a adentrar en el último capítulo que veremos en esta primera parte. Este capítulo en particular fue el que me hizo enamorarme, obviamente no literalmente, de esta serie, el capítulo 25. Hey there! How's it going? Do you mind if I borrow that? Oh, that'd be enough. Thanks, you're amazing. Be sure to take a long rest. It's well deserved. Oh, great. There's a village nearby. Amazing. I can't wait to meet them. It's gonna be so amazing. I love meeting new people. It's like trying a new flavor of ice cream. I love ice cream. And now, En la, digámosle aldea fortificada, un maestro le enseñaría a sus alumnos sobre la historia de los aldeanos, la cual ya conocemos a este punto. El hecho es que explica cómo los aldeanos sufrieron por los jugadores, llegó el rey aldeano y los salvó y bla bla bla. Lo único interesante de esto es que habla de cómo en sus inicios el reino aldeano era débil y no podía ayudar a otras aldeas, pero gracias a su sistema de intercambio avanzado, a sus exploradores, caballeros y demás, también con su alianza con el Consejo de Mods, los cuales eran animales que odiaban a los jugadores. Recuerden esto porque será importante más adelante. Así el reino aldeano aumentó en poder y permitió su extensión a través de sus torres de suministros y apoyo a otras aldeas. El maestro diría que la razón por la cual su aldea está protegida, y agradecería al rey aldeano por todo lo que ha hecho, rezando por el día en el que los jugadores sean erradicados y el mundo finalmente vuelva a su estado natural de paz. That'll be all for today. Thank you. Ninja. I'm a super ninja. Yep. El explorador intentaría detener al túnica azul, pero se daría cuenta de su color de túnica, lo que haría que se pregunte por qué alguien tan importante como él vendría a visitar esta aldea tan lejana. El túnica azul diría que estaba para una inspección. El explorador, al dudar sobre eso, sería interrumpido por su compañero, el cual le diría que no lo moleste ya que él es de clase alta y posiblemente tenga vínculos con el rey aldeano. Por eso los exploradores dejarían pasar al túnica azul, y este mismo en su mente se alegraría de lo fieles y tontos que los aldeanos eran sobre las leyes del rey aldeano, y que la aldea era perfecta para empezar a reclutar gente, y que esos aldeanos manipulables eran perfectos. Wait, why is he just standing there? I know. Un caballero le daría al aldeano de hace rato una lista de aldeanos que necesitaban que fueran al reino aldeano. El maestro se sorprendería por la cantidad de aldeanos que necesitaban, y el caballero le respondería que su aldea ha recibido protección y suministros del reino aldeano y ese era el precio que había que pagar. El aldeano diría que por qué tenía que ir él, ya que era el jefe de la aldea y se perderían sin él. El caballero lo lamentaría, pero aún así por su nivel de intercambio lo necesitaban. El hijo del jefe llegaría diciéndole a su padre que la
la reunión estaba por empezar, el jefe le diría a su hijo que pronto muchos aldeanos y él irían al reino aldeano diciéndole a su hijo que le dejará el mando de jefe a él y que estará bien ya que él trabajará para el sistema de intercambio del reino aldeano para ayudar a su aldea. Esto mismo estaba siendo escuchado por el túnica azul, diciendo que aún tenía tiempo para salvarlos de la maldad y corrupción que los atrapaba. El jefe aldeano se preguntaría cómo le podría decir esto a su gente, ya que ellos estuvieron por mucho tiempo, ya sufrieron mucho, pero según él los sacrificios eran necesarios para salvar a la mayoría, era su deber como jefe de aldea. I have an alternative solution for you. But for this to work, you're gonna have to die! El túnica azul se presentaría a la multitud y les preguntaría si eran felices, ya que él era muy feliz y les preguntaría si eran felices al estar debajo del poder del rey aldeano, el cual tenía su poder a costa de su propia libertad. Estos comentarios solo provocarían los abucheos de los aldeanos, mientras que los exploradores pensaban que el túnica azul era el supuesto aldeano que se había vuelto loco, pero aún así lo dejarían para seguir entretenidos. El túnica azul seguiría diciendo que el rey aldeano no era su dios, sino que era un demonio que los hará sufrir, que él los salvará de ese demonio y pediría a los aldeanos que se unan a él, para que juntos posean una parte del poder del dios. Under the mountains, we're happy and sing. We don't fear the pleasures anymore. El túnica azul asustado se preguntaría cómo él pudo entrar sin ser visto ya que esta era una construcción nivel 3 y pensaría que solo era su imaginación porque se estaba volviendo loco. Resistance is futile. Damn it! There's only 2 or more of them here! Get out of here! One of these abnormal ones! Neutralized! Oh, you're not a talker, are you? That's rare. Before we send you to the village of Kingdom, please tell us, how did you get this far without being detected? Speak or you die! Sir! We need assistance! We need assistance at the South Gate! You guys can't even handle a fuse on me! El túnica azul angustiado se preguntaría a cómo podía escapar de la aldea y vería a la distancia un aldeano indicándole que había un camino seguro sin zombies, pero antes de que el túnica azul escape se encontraría e intercambiaría túnicas con otro aldeano parecido a él, advirtiéndole que nunca vaya al reino aldeano o sería ejecutado y el aldeano se escaparía por el camino seguro lamentando no poder haber salvado a esos aldeanos tan puros y poco educados. What? What is he talking about? About being executed? Oh yeah, I was supposed to be escaping! You're a fake. It looks like we got away! There's something approaching from behind!
a zombie with a big broken! I just need one of you. Send the villager king a message. Head straight there, and you will not be killed. We players, we seek your complete annihilations. We players, we declare war. War with the villager king. Oh my god, it's a one-eyed demon player! Screenshot! Get him! To be continued. Ya con todo esto mencionado le podemos dar fin a esta exageradamente larga parte 1 de lo que será otros 2 vídeos que tendremos pronto para explorar toda esta curiosa serie. Si piensas que la parte 1 fue horriblemente larga, pues prepárate porque es muy posible que la parte 2 sea aún más grande y la parte 3 posiblemente no será tan larga como las anteriores, pero ya sabrán pronto por qué. Ahora le toca a Condor dar una pequeña síntesis de lo visto en esta primera parte, además que no hizo nada en todo este día. Esta parte es, en palabras elegantes, un preámbulo para una gran catástrofe que azotará este curioso mundo ficticio de Minecraft. Esta primera parte nos presenta una gran guerra que está a punto de empezar. Por un lado están los aldeanos, que hartos de los abusos y daños que recibieron hace mucho por los jugadores, y ya con sus tropas listas, su reino consolidado y su rencor almacenado, buscan erradicar a los jugadores para finalmente estar en paz. Por el otro lado están los jugadores, los cuales con la amenaza de su destrucción, buscan eliminar al reino aldeano para que ellos sean los seres dominantes una vez más, pero entre estos bandos, se esconden fuerzas oscuras, que aprovechando el desastre que está a punto de acontecer, buscan alcanzar sus propios objetivos. Entre todas estas fuerzas oscuras, el único del cual sabemos por el momento, es Herobrine, el cual es una poderosa entidad, que puede tanto controlar monstruos y otras criaturas, como a jugadores los cuales terminan siendo poseídos, siendo copias casi idénticas de este mismo. Sus intenciones y su papel en la gran guerra que se está desatando por el momento son desconocidas. Eso sería todo lo que se sabe en esta primera parte, ahora solo falta esperar para saber qué pasará después. Bueno, nuestra curiosa inteligencia artificial no está haciendo nada al final, entonces Pepito, ¿qué crees que deberíamos hacer al respecto? Creo que lo más sensato en este momento es esperar para ver qué pasa. No sé de qué están hablando, así que no diré nada. Bueno, ¿qué les parece? De nuevo yo, al parecer el que está editando esto, se harto del tiempo eterno de edición. En fin, si les gustó el video denle like, suscríbanse, compartan si es que quieren. Ahora con este horriblemente largo video terminado, me despido de ustedes, los veremos pronto, adiós.